Muchachos, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Espero yo que organizo acá un poquito la cámara para que se vea bien. Y listo. Aquí vengo el día de hoy. Acabamos de salir todos de este final de cálculo integral. Y vengo pues a mostrarles la solución al final, ¿cierto? Para que la tengan lista, para que puedan chequear sus respuestas, ¿cierto? En el final tenemos el punto 1 en el cual nos dan tres preguntas, tres incisos A, B y C, y nos dicen preguntas de verdadero y falso. Este primer punto nos dice que hay que evaluar si esta serie converge al valor 1 entre 24, ¿cierto? Y es precisamente lo que vamos a analizar en este momento. Entonces vamos a cerrar esto en un cuadrito, o sea, lo que nos piden, y vamos a hacer una aclaración muy rápida, y es que este coseno de acá, bueno, yo tengo el coseno, ¿cierto? De n más 1 por pi. Este comportamiento de esta serie, no sé si se alcanza a ver bien, esperen, yo si quieren prendo acá un poco para que se vea mejor, eso. Este comportamiento de esta serie se asemeja al comportamiento de menos 1 a la n. Depende de donde yo empiece, o en este caso, debo empezar en n más 1 o menos 1, da igual, ¿cierto? En este caso va lo mismo. Este coseno de n más 1 pi es lo mismo que decir menos 1 a la n menos 1. Listo. El comportamiento es igual. Entonces, así se empieza. Empezamos diciendo que esto se asemeja a la sumatoria desde n igual a 3 hasta infinito de lo siguiente. El coseno lo voy a reescribir como menos 1 a la n menos 1. Tengo el 8 a la n menos 1 dividido 4. Y este 4 a la 2n menos 1 lo voy a organizar de una vez. Me va a quedar 16 a la n por 4 a la menos 1. ¿Listo? Claro. Ahora, cierro acá mi corchete y esto es lo mismo que decir la sumatoria. Uy, fue madre, de corchete me quedo como para acá, pues, acá arriba, listo. Igual a la sumatoria desde n igual a 3 hasta infinito. Y ahora sí empezamos a organizar para que todos estos números de acá me queden a la n. ¿Cómo me queda? Vea, el menos 1 a la n por menos 1, ¿cierto? Por el 8 a la n por 8 a la menos 1, dividido 16 a la n por 4 a la menos 1, ¿cierto? Esto va a ser lo mismo, este 8 menos 1 y 4 menos 1 no me va a quedar sino un medio, ¿cierto? Estos dos se me cancelan y me dan un medio, que lo voy a poner afuera de una vez. Entonces me queda un medio que multiplica a la sumatoria desde n igual a 3 hasta infinito. ¿De qué? Ah, bueno, perdón, y este menos 1 también. Entonces con este menos 1 ahí me va a quedar acá un menos, ¿cierto? Entonces saco el menos un medio de una vez. Y listo, y ahora sí, sumatoria desde n igual a 3 hasta infinito. ¿De qué? Tengo 8 a la n, 16 a la n y menos 1 a la n. Lo voy a juntar los tres números y lo coloco todo elevado a la n. Entonces me queda de menos 8 entre 16 es un medio. O sea, menos un medio a la n. ¿Cierto? Maravilloso. Esto de aquí que tenemos es una serie geométrica, pero falta una cosa muy particular, y es que este n no puede empezar en 3, sino que tiene que empezar en 0. ¿Cómo lo organizo? Reescribo la serie de una manera más cómoda para mí. Entonces lo vuelvo un medio que está multiplicando y empiezo la sumatoria desde 0, ¿cierto? Desde n igual a 0 hasta infinito, ¿cierto? De menos un medio a la n. Pero tengo que ser muy cauteloso de restarle los valores en 0, en 1 y en 2, que son los valores que ya tengo agregados en esta sumatoria. Entonces le debo restar los valores en 0. Entonces menos un medio a la 0 va a ser 1, ¿cierto? Luego le resto el valor en 1. Entonces menos un medio a la 1, pues menos un medio. Y luego en 2, que me va a dar más un cuarto. Maravilloso, ¿cierto? Ahora sí, trin, trin, tran, y cierro mi paréntesis. Igual. Entonces tengo un menos un medio que me multiplica. Ahora sí, esta sumatoria tiene una fórmula particular que es 1 entre 1 más un medio, ¿cierto? La fórmula de toda la vida de la serie geométrica que me da a sobre 1 menos r. Acá r vale menos un medio, entonces 1 menos menos más un medio y el 1 pues que sería mi a.
¿cierto? Menos, tranqui. Y vamos a operar esto de una vez. Menos un medio más un cuarto me queda menos un cuarto. Y 1 menos un cuarto me queda 3 cuartos. Entonces, pues acá de una vez coloco mi 3 cuartos, ¿cierto? Excelente. Y aquí, listo, cierra paréntesis. Esto vamos a hacerlo por acá abajo, no es sino igual al menos un medio que tengo aquí, ¿cierto? ¿Qué multiplica? 1 más un medio me da 3 medios, que cuando coloco el 2 arriba, pues me quedaría 2 tercios, ¿cierto? Menos 3 cuartos. Muy bien. Ahora aquí, ¿qué hago? Cruz, 2 por 4, 8. Entonces esto es igual al menos un medio que tengo acá, y me queda 2 por 4, 8, ¿cierto? Menos 3 por 3, 9, sobre 3 por 4, 12. Muy bien. Y ya pues vamos a venirnos por aquí, lo continuamos en este pedazo, y decimos entonces, 8 menos 9 es menos 1, entonces tengo menos un medio, ¿cierto? Que multiplica a 8 menos 9, que es menos 1, entre 12. Y tenemos acá menos un medio por menos 1 entre 12, que es igual a 1 entre 24. Y chequeamos. Lo que significa que esta proposición es verdadera. Y así tenemos culminado el primer punto. Muy bien. Para nuestro siguiente inciso, el inciso B, nos piden determinar si esta función es convergente, ¿cierto? Utilizando el criterio de la razón. Mejor dicho, nos dicen, usando el criterio de la razón, esta integral converge. Vamos a ver si eso es verdadero o si es falso. Y si es falso, pues decimos no. Y si es verdadero, decimos sí. ¿Y okay? Criterio de la razón. Eso es el límite. Cuando n tiende a infinito, el valor absoluto de la función, de la sucesión, a n más 1, entonces sería logaritmo natural de n más 1, ¿cierto? Sobre n más 2, ¿cierto? Multiplicado o dividido por, bueno, vamos a ponerlo multiplicado por 1 sobre a sub n, o sea, el logaritmo natural de n entre n más 1, ¿cierto? Maravilloso. Ahora sí, esto de acá, yo realmente no lo puedo evaluar de derechazo, eso me queda bárbaro, me queda una determinación de 0 sobre 0. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? L'Hopital, me aplico un L'Hopitalazo de una. Entonces me queda el límite, cuando n tiende a infinito, de la derivada de este sobre la derivada de este. Y vamos a hacer acá al lado la derivada de este de acá. Entonces la derivada del logaritmo natural no es sino 1 sobre x o 1 sobre la función. Es decir, vamos a hacer acá una pequeña muesquita. O sea, la derivada de este señor, vamos a llamar el primera derivada, y esta va a ser la segunda derivada que vamos a realizar. Entonces nuestra primera derivada nos va a dar n más 2 sobre n más 1 por la derivada interna. La derivada interna se saca con el producto, pues con la derivada de un cociente, que damos que es la derivada del primero por el segundo. Es decir, no sé si alcanza a ver ahí, sí. Es decir, n más 2 menos la derivada del segundo por el primero, o sea, n más 1. ¿Cierto? Todo dividido por el de abajo al cuadrado. Es decir, n más 2 al cuadrado. Y ahí tenemos nuestra primera derivada, que la vamos a poner acá. Entonces, el límite, vamos a poner acá un paréntesis. Bueno, el valor absoluto. Está bien. Valor absoluto. ¿De qué? Pues tengo acá un n más 2, ¿cierto? Entre un n más 1 por aquí este n más 2 menos n más 1 me va a quedar 1 arriba, ¿cierto? Entonces lo voy a poner 1 sobre n más 2 al cuadrado. Muy bien, ¿cierto? Y a esto lo tengo que multiplicar por 1 sobre la derivada de este señor, que vamos a hacerla. Entonces la segunda derivada que voy a realizar es la de este, que me queda estos invertidos, o sea, n más 1 sobre n, ¿cierto? Por la derivada interna, es decir, derivada del de arriba por el de abajo, n más 1, porque la derivada de n pues es 1, ¿cierto? Menos la derivada del de abajo por el de arriba, n, dividido el de abajo al cuadrado, o sea, n más 1 al cuadrado. Es decir, que aquí me queda lo siguiente. Bueno,
Primero nos fijamos, este n se me cancela con el n de acá y me queda un 1. O sea que aquí me va a quedar n más 1, ¿cierto? Sobre n por 1 sobre n más 1 al cuadrado, ¿cierto? Y este n más 1 los puedo pasar para arriba, ¿cierto? Usted hace ley de oreja, entonces uno con el de abajo, y el otro, este sería como el 1 sobre 1 y el 1 por el de abajo y le queda lo siguiente. Entonces arriba me quedaría la n por n más 1 al cuadrado. Ya no los tengo que poner acá abajo, ¿cierto? Entonces yo cojo el borrador y los quito de abajo. Excelente, ¿cierto? Maravilloso. Y ahora pasa lo más bonito, lo más bacano de todo, que inclusive lo hacer con otro color para que sea bien bonito, es cancelar. Entonces vea, este n más 1 al cuadrado, este cuadrado se me cancela con el n más 1 de acá. Ah, esto no está copiando bonito. Ah, no, espera que no copie bonito, entonces no. Vamos a hacerlo con rojo. Este cuadrado, o uno de estos n más 1 se me cancela con el n más 1 de acá, ¿cierto? Y este n más 1, que se me olvidó que pues, ponerlo en paréntesis porque esto no ya no va, se me cancela con el n más 1, ¿cierto? Maravilloso. Y este n más 2 al cuadrado, cháquete, se me cancela con este n más 2. Entonces el valor final que yo obtengo de toda esta derrotero no va a ser sino el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de n entre n más 2, ¿cierto? Vea que yo acá tengo 1 por n, pues me queda n, y n más 2, pues ya no tengo nada que multiplicar, entonces me queda así. Y por ley de los límites, ya sea que usted coja y divida todo por n, a ver, y evalúa el límite, pero el caso es que este límite le va a dar 1. Y acá hay algo muy particular, que es que la ley de la razón, o el criterio de la razón, nos dice que sí, cuando este límite nos da menor que 1, la serie converge. Si da mayor que 1, diverge. Pero cuando da igual a 1, no sabemos un culo, no sabemos nada. Entonces aquí, simplemente el criterio de la razón no nos dice nada. Y como lo que nos piden en el inciso B es que usando el criterio de la razón se puede concluir que la serie converge, no se puede, porque el criterio de la razón nos da 1. Por lo tanto, este coso de acá es falso. Y listo el segundo. Muy bien. El inciso C, que sería este de acá, nos dice que utilizando el criterio de la integral, yo puedo decir que esta serie converge. Sencillo. ¿Cómo hacemos el criterio de la serie? La integral, perdón. Es un criterio pues, de comparación, en esencia, en donde comparamos la integral de la función que se parece a esta serie con su sumatoria. Entonces, básicamente vamos a decir que esta sumatoria, desde n igual a 1 hasta infinito, de n entre n a la 4 más 1, siempre va a ser menor que la integral desde 0 hasta infinito. Y acá hay algo muy importante, es que cuando usted va a hacer comparación, o sea, va a hacer integral, para mirar una convergencia, siempre inicia la integral desde un número antes de donde empieza la n. Si la n empieza en 1, usted la empieza en 0. Si la n va a empezar en 2, usted la empieza en 1. Y si usted quiere evaluar lo contrario, o sea, evaluar una divergencia, lo que hace es que si la n empieza en 1, usted también la integral la empieza en 1, ¿cierto? Para evaluar divergencia, las empieza en el mismo punto. Si va a evaluar convergencia, la integral la empieza una antes. ¿Listo? Bueno, y pues la función sería x sobre x a la 4 más 1, ¿cierto? Si lo quieren ver de una manera un poquito más gráfica, imagínense usted entonces la función, ¿cierto? Usted tiene la función, queremos empezar a graficar esa función de x entre x a la 4 más 1. Si yo la evalúo en 0, esa función me va a dar 0, o sea que me va a dar un punto por estos lados. Si yo la evalúo en 1, me va a dar un medio, entonces supongamos que el un medio lo voy a poner por acá arriba, ¿cierto? Este va a ser mi medio y acá va a tener un 1. Entonces, si yo hago por acá me va a dar cuando vale 1, ¿cierto? Me da un medio. Cuando evalúo en 2 me va a dar 2 entre 17, que eso ya me va a dar como por acá abajo, ¿cierto? Eso es como 0.1 más o menos, un poquito más. Entonces pongámoslo por acá, ¿cierto? Luego me va a dar un número más pequeño y más pequeño y más pequeño sucesivamente. Vea que esta función va a tener más o menos una forma de, se va a ver algo así, ¿cierto? Con una tendencia hacia 0. ¿Qué pasa acá? Cuando yo empiezo a evaluar o analizar esta integral con la serie, yo lo que hago es colocar estos señores de esta manera, ¿cierto? Este sería uno, acá está el otro, en donde cada uno de estos rectángulos de acá
lo que hacen es que me analizan, o sea, cada uno de estos rectángulos equivale a una parte de la suma parcial. Esta es la suma parcial en 1, este rectángulo de acá. Este rectángulo sería la suma parcial en 2. Ese sería la suma del tercer término, y luego el cuarto, así sucesivamente. Y fíjense entonces que la integral, si lo hago con otro color, que se vea un poquito más, ¿cierto? Y venga, yo muevo de pronto un poco la luz para que no estorbe tanto. Maravilloso. Entonces yo puedo decir que la integral siempre va a ser un poquito más grande, ¿cierto?, que como tal la sumatoria, porque vean que yo siempre tengo un punchito más de la integral. Y ahí es donde yo lo puedo analizar, ¿cierto? Maravilloso. Entonces continúo. Tengo aquí esta comparación. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar la integral. Y si la integral converge, goleé, ¿cierto? Entonces vamos a evaluar esa integral. Esa integral se resuelve por una sustitución. Tengo que decir entonces que u va a ser igual a x al cuadrado. Por lo que du no va a ser sino 2x de x, ¿cierto? Hago la sustitución aquí, lo reemplazo todo, y pues yo por lo general, en lo personal, yo no cambio los límites de integración, pues no en estos casos, sino que los cambio ya a lo último. Entonces evalúo en 0 a infinito, que después nos devolvemos de, eso sería, bueno, pues ya me faltó 2x de x, entonces este lo voy a pasar a dividir y listo. Entonces me quedaría que x de x, ¿cierto? Eso sería du, ¿cierto? Y acá poner el 1 medio del du, ¿cierto? Dividido. X a la 4 pues no sería sino u al cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a decir que u es igual a la tangente de teta, ¿cierto? Donde teta es otra variable. Entonces, du no va a ser sino igual a la secante cuadrado de teta diferencial de teta, ¿cierto? Bacano, bonito. Vengo y reemplazo. Me queda 1 medio por la integral desde 0 hasta infinito de du, donde du es secante cuadrado de teta diferencial de teta. Entonces secante cuadrado de teta diferencial de teta. Todo dividido. Aquí u cuadrado es tangente cuadrado, pero fíjate que esa tangente cuadrado más 1 le da secante cuadrado. Entonces vamos a colocar más bien secante cuadrado de una vez. Secante cuadrado de teta. Lo bonito es que vea, prim con pran, y eso no me va a quedar sino 1 medio de la integral de 0 a infinito de teta, ¿cierto? Me voy a ir por acá, para este lado, voy a borrar un poquito y vamos a continuar por acá, ¿cierto? Entonces, siguiendo con la idea, entonces pues la integral me va a dar simplemente 1 medio de teta, o teta medios, evaluado de 0 a infinito, pero claramente teta no lo puedo evaluar así de entrada porque tengo que devolverme a lo que valía x. Lo voy a hacer yo rapidito, ustedes lo pueden chequear, no es sino teta es tangente inversa de u y u es x cuadrado. Entonces pues aquí teta como tal no es sino evaluarlo como la tangente inversa, ¿cierto?, de x al cuadrado, ¿cierto?, sobre 2. Listo, bajando. Y ahora sí, evaluado de 0 a infinito. ¿Qué pasa acá? La tangente inversa pues de x cuadrado, eso realmente pues va a dar infinito, ¿cierto? No hay mucha ciencia, pero pues x teniendo infinito pues me va a dar tangente inversa de infinito. Pero esa tangente inversa converge un valor puntual que es pi medios, ¿cierto? Entonces me va a quedar simplemente, pues evaluado sería pi medios, ¿cierto? Menos 0. Bueno, pi medios sobre 2, qué pena ahí, entonces sería pi cuartos. Muy bien. Y la tangente inversa de 0, eso sí me da 0. Entonces, pues pi medios menos 0, pi cuartos menos 0, que no es sino pi cuartos. Y como esta vuelta me dio pi cuartos, o sea, me convergió a un valor puntual, simple y llanamente, tranquilamente, yo digo que como la integral converge, entonces la serie también, por criterio de la integral. Por lo tanto, la proposición que me dan a mí es verdadera. Fin. Muy bien, señoras y señores, este que tenemos acá es nuestro punto número 2. Me piden 3 incisos. Encontrar el intervalo o los valores de x para los cuales la serie converge absolutamente, converge condicionalmente, es el inciso B, y diverge, el inciso C. Empecemos entonces con el primero, con el A. Aquí, para evaluar convergencia absoluta, usamos el criterio de la razón. Entonces vamos a evaluar el límite, ¿cierto?,
cuando n tiende a infinito el valor absoluto. ¿De qué? De la serie evaluada en n más 1. Entonces vamos a evaluar menos 1 a la n más 1, ¿cierto? Por 4 a la n más 1. Uy, ese n más 1 me quedó como feo. Listo. X más 1. Y aquí hay algo bien particular porque esto es 2 por n. O sea, me quedaría 2 por n más 1. O sea, 2n más 2. Que es exactamente lo que yo voy a escribir acá. 2n más 2. ¿Cierto? Todo dividido el logaritmo natural de n más 1. ¿Cierto? Multiplicado o dividido, qué pena, pues lo multiplicado por esa vuelta, pero al revés, ¿cierto? Entonces el logaritmo natural de n, todo dividido, menos 1 a la n, 4 a la n, y x más 1 a la 2n, ¿cierto? Bonito, bello, excelente. Ahora sí, con otro colorcito más bonito, vamos a empezar a tachar. Uy, si me quiero ahí el valor absoluto. Entonces cierro el valor absoluto, bajar. Con otro colorcito empecemos a tachar. Este n, menos 1 a la n, chao con este n más 1 y me queda solo menos 1. Lo mismo con el 4 y este n más 1 de acá. Entonces me queda el 4 solo y el menos 1 solo. Y aquí, este x más 1 a la 2n más 2 lo puedo cancelar acá. Pero lo cancelo y me queda tracking, me quedaría solamente un 2. Entonces acá me queda x más 1 al cuadrado. ¿Cierto? Sencillo. Y ahora sí, puedo sacar todas esas cosas del límite. Donde me queda que, pues menos 1 por 4. Ah, bueno, y otra cosa súper importante. Que como acá hay un valor absoluto, pues no cae en cuenta y realmente este menos 1 me lo puedo pasar pues, por la galleta. Si antes de menos 1 no importa porque el valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces, chao. Y simplemente saco el 4 por el valor absoluto de x más 1 al cuadrado, ¿cierto? Que si se fijan, el valor absoluto de un número al cuadrado pues es simplemente el mismo número, ¿cierto? Porque es importante notar que todo número al cuadrado es positivo y el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Entonces lo puedo escribir simplemente como x al cuadrado, que multiplica al límite, cuando n tiende a infinito, el valor absoluto del logaritmo natural de n entre el logaritmo natural de n más 1, ¿cierto? Usted aquí se puede tirar un L'Hopital y ese L'Hopital le va a dar lo siguiente, pues no, 4 por el valor absoluto, pues 4 por x más 1 al cuadrado por el límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué? Logaritmo natural, derivada del logaritmo natural de n, eso no es sino 1 sobre n, sobre logaritmo natural de n más 1, eso es 1 sobre n más 1, ¿cierto? Prickety. Y lo bonito aquí es que este límite pues me va a dar 1, entonces esto me da 1, por lo tanto me va a quedar esta expresión sola, me va a quedar 4 por x más 1 al cuadrado, ¿cierto? Quedé con esta expresión y el criterio de la razón me dice que siempre y cuando esta expresión sea menor a 1, entonces la serie converge. Yo pongo la condición de que esto debe ser menor a 1. ¿Y qué prosigo? El 4 lo paso a dividir, entonces pues lo voy a quitar de acá y lo pongo aquí dividiendo para que me quede un cuarto. ¿Y qué sigue? Saque raíz cuadrada. Acá hay algo muy importante y es un detalle sutil que a veces se le olvida a uno. Cuando yo saco, voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados, raíz cuadrada aquí y acá. Pues la raíz cuadrada de un cuarto, eso no es sino un medio. Entonces voy a copiar el un medio acá abajo de una vez. ¿Cierto? Pero la raíz cuadrada de un número al cuadrado siempre me va a dar el valor absoluto del número. X más 1 como valor absoluto. Eso es fijo. Listo, eso es una propiedad. Y se tiene que saber, se tiene que tener en cuenta. La raíz cuadrada de un número al cuadrado da el valor absoluto del número. Y como valor absoluto, entonces ya lo tengo que organizar. Entonces, me queda que menos un medio, ¿cierto? Debe ser menor a x más 1, que es menor a un medio, para poder romper ese valor absoluto, ¿cierto? Y que me falta restar 1 a ambos lados para que me quede ya lista la expresión, donde ahí me queda un medio menos 1, me queda menos 3 medios, debe ser menor, pues x más 1 menos 1 me da x, menor, y un medio menos 1 me da menos un medio. Y aquí es donde yo ya tengo mi intervalo de convergencia absoluta, es este, ¿cierto? Porque eso es lo que me dice el criterio de la razón. Siempre y cuando
estemos trabajando dentro de este intervalo o entre este rango, que por cierto, hay como dato curioso, el radio de esto va a ser un medio. Entonces, siempre y cuando yo trabaje en este intervalo, yo ya sé que la serie es absolutamente convergente. Entonces, si yo quiero escribir el intervalo propiamente, lo copio siempre entre paréntesis, o sea, abierto, menos 3 medios, coma, menos 1 medio. ¿Por qué lo pongo abierto? Yo lo coloco aquí que me va a matar el toque. 3 medios, listo. ¿Por qué lo pongo abierto? Porque yo no sé puntualmente si el menos 3 medios y el menos 1 medio hacen parte de la convergencia de esta serie. No lo tengo seguro todavía, me toca evaluarlo, ¿cierto? ¿Qué es el siguiente punto? Eso es el inciso B, que se llama convergencia condicional. Entonces, cuando yo evalúe menos 3 medios y menos 1 medio, puedo determinar si también me cogen puntualmente estas esquinas de acá. Por ahora, la convergencia absoluta la encuentro aquí, en este intervalo entre menos 3 medios y menos 1 medio, abierto. ¿Listo? Entonces, ahí quedó el inciso A. Muy bien, para el inciso B, para poder determinar dónde la serie converge de manera condicional, lo que voy a hacer es entonces evaluar a la X tanto en menos 3 medios como en menos 1 medio, para ver qué ocurre dentro de esta serie. Entonces vamos a hacer, lo primero que voy a hacer es evaluarla en menos 3 medios, ¿cierto? N igual a 2, ¿de qué? Voy a de una vez juntar este menos 1 y este 4 y lo voy a colocar como menos 4 a la N, ¿listo? Pues, los dos están en el mismo exponente, entonces los puedo multiplicar y colocarlos al mismo exponente. Menos 4 a la N, ¿cierto? Por, muy importante, listo, X más 1, ¿cierto? Cuando X vale menos 3 medios, es menos 3 medios más 1, que me va a dar menos 1 medio. Entonces me queda acá un menos 1 medio como el valor. Y este 2n, fíjense que es lo mismo que tener menos 1 medio al cuadrado a la n. Este cuadrado es muy importante tomarlo en cuenta porque es lo que nos va a ayudar a determinar si esta serie converge o diverge. Listo, todo dividido, el logaritmo natural de n. Listo, esto es igual a lo siguiente. Ay, perdón, acá me trae un infinito de origen. Listo, sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de menos 4 a la n, ¿cierto? Por, y esto un medio al cuadrado es un cuarto positivo, porque pues es un medio elevado a un número, pues al cuadrado, un número par, siempre me va a dar un número positivo, por lo tanto me queda acá un cuarto, ¿cierto? A la n, ¿cierto? Y miren qué bacano, porque este menos 4 con este un cuarto, pues yo los puedo juntar porque tienen el mismo exponente, y va a quedar al final un menos 1 a la n, que ahorita lo vamos a poner, sobre el logaritmo natural de n, ¿cierto? Esto no es sino sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito, este menos 4 con este un cuarto se me va a cancelar y me va a quedar menos 1 a la n, sobre logaritmo natural de n. Aquí hay algo bien, pues ya entramos a un caso particular, que es este de acá. ¿Y cómo podemos evaluar o analizar esta función para pues, corroborar su convergencia? Hay algo que se llama el criterio de las series alternantes. Una serie alternante está definida por este menos 1 a la n, ¿cierto? Que lo que hace es cambiar la sumatoria entre sumas y restas constantemente. ¿Y qué hacemos con ellas? Las series alternantes tienen un criterio que se llama pues, el criterio de las series alternantes, que nos dice que la sucesión, que en este caso va a ser logaritmo natural de n, porque es la que acompaña al menos 1 a la n, debe cumplir dos condiciones. Primero, que el límite de esta sucesión sea igual a 0, el límite cuando n tiende a infinito. Y segundo, que la sucesión a sub n más 1 debe ser menor que a sub n, o sea que, que el término de la sucesión anterior. Entonces, ¿cómo lo corroboramos? La sucesión que acompaña aquí, o mi a sub n, ¿cierto? Va a ser igual a 1 entre el logaritmo natural de n, ¿cierto? Esa es la sucesión que acompaña pues de menos 1, la serie alternante. ¿Cuál sería mi a sub n más 1 entonces? A sub n más 1 no va a ser sino 1 entre el logaritmo natural de n más 1. Y aquí creo que no tenemos ningún tipo de discordancia o pues no nos contradecimos entre nosotros de que el logaritmo natural de n más 1 es un número más grande que el logaritmo natural de n. Entonces, si yo divido a 1 entre un número más grande, pues me va a dar un número más pequeño. Por lo tanto, siempre puedo decir que a sub n es más grande que a sub n más 1. Y ahí cumplí el primer criterio, o sea que es el primer criterio chequeado.
Y me falta el segundo, que es evaluar el límite. Si yo cojo y a este señor de acá le saco el límite cuando n tiende a infinito, pues me queda 1 sobre infinito, que eso realmente tiende a 0. Entonces ahí cumplí el segundo criterio. Y como se cumplen esos dos criterios, yo ya puedo decir firmemente que esta serie de acá converge, ¿cierto?, por el criterio de las series alternantes. Y listo, acá listo. Ahí yo ya sé entonces que este menos 3 medios hace parte del criterio de convergencia condicional, pero el criterio no, hace parte de la convergencia condicional. Entonces yo una vez voy a colocar aquí menos 3 medios con corchete porque sí puedo abarcar este valor, coma. Y ahora sí, voy a hacer lo mismo con el menos 1 medio, ¿cierto? Voy a borrar este señor de acá, podemos irnos por estos lados y nada más para que vean una cosa bien interesante. Lo que voy a hacer aquí es bien importante. Esto ya sabemos que nos convergió, ¿cierto? Sencillo. Entonces voy a evaluar otra vez esta cosa en menos 1 medio, ¿cierto? Me va a quedar la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito. El menos 4 a la n se mantiene porque no hice ningún cambio. Y aquí me va a quedar simplemente 1 medio, ¿cierto?, al cuadrado nuevamente a la n. Porque pues claro, menos 1 medio más 1 me da 1 medio, ¿cierto? Al cuadrado por n, ¿cierto? Todo dividido, logaritmo natural de n. Pero fíjense que voy a llegar nuevamente a la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito. Este me va a quedar 1 cuarto, entonces me va a quedar menos 4 a la n por 1 cuarto a la n sobre el logaritmo natural de n. Y fíjense que esto es exactamente lo mismo que yo tengo acá arriba. O sea que las series, pues al final de aquí en adelante, yo ya sé que esto también converge, ¿cierto? Porque es la misma serie que acá, pues va a llegar a este mismo término y pues va a ser la misma cosa, entonces también converge. Por lo tanto, el menos 1 medio también hace parte de la convergencia condicional. Entonces menos 1 medio y cierro también. Y listo. Terminado el inciso B. Ya, eso era todo. Convergen los dos, las dos esquinas, chao. Hacen parte, listo. Muchachos, inciso C, el más difícil de todos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Qué difícil. Una mierda. Vea, usted ya sabe quién es. Ah, bueno, y acá se me olvidó poner. Eso es convergencia condicional. Listo. Convergencia absoluta, convergencia condicional. ¿Qué pasa? Ya sabe que esto converge solamente en este pedazo de acá. Entre menos 3 medios a menos 1 medio. Entonces, ¿usted qué dice? Listo, usted se viene para aquí, se para acá y se tira paréntesis de menos 3 medios. Para acá no converge ninguno. Entonces, desde menos infinito, que infinito tan feo, menos infinito, ahora sí, hasta menos 3 medios, sin coger el 3 medios, porque sabemos que el 3 medios sí converge, unión con menos 1 medio, sin cogerlo, porque en 1 medio converge, hasta infinito positivo, ¿cierto? Esta vuelta diverge, sencillo, ya, todo lo que no esté en ese intervalo, parce, eso diverge. Y eso me quedó como todo chico, entonces me quedó como bonito. Pero listo, ya, eso es sencillo, o sea, en ese intervalo es donde diverge, ¿cierto? En todo lo que no sea esto, diverge. Eso quedó lo más bonito, desde menos infinito hasta menos 3 medios, unión con menos 1 medio, hasta infinito. Esta vuelta diverge. Y listo, ya, no es más, me era todo. Listo, parcero, vea pues. Entonces, este es el tercer punto, el punto 3, ¿cierto? Ese punto 3 nos dice lo siguiente. Primero, hay que utilizar esta función y encontrar su representación en serie de potencias. ¿Cómo se va a hacer? Lo vamos a hacer con series binomiales, que aquí está la fórmula de series binomiales, ¿cierto? Hay que llevar esta expresión a que se parezca a esta para poder reemplazar valores de la serie y ya, y con eso quedamos booleanos. Y luego pues expandirla que nos lo pidan en el punto. Y después en el inciso B es evaluar un límite, ¿cierto? No es pues nada más justo de lo que realmente es, porque después usted es básicamente cancelar vainas, ¿cierto? Entonces listo, estamos acá. Esto de aquí yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. Primero, es en vez de raíz de 3 lo voy a colocar todo elevado a la 1/3, ¿cierto? 1
Pero acá yo no necesito un menos, necesito un más. Entonces, ¿qué hago? Menos por menos es más. Y más por menos es menos. Es menos 5x cuadrado. Fíjense que esto acá es la misma vaina de acá, pero así se ve igualito a lo de allá. Entonces ahí lo puedo escribir como una serie. Esto es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, ¿cierto? Del coeficiente binomial de n, k que es un tercio, entonces de n, un tercio, de g de x, en este caso será menos 5x2, entonces me queda menos 5x cuadrado, pues a la n. Y listo, esta es su serie binomial. Ya, chao, terminó. ¿Que la quiere expandir? Pues vamos a expandirla normal. Hay dos maneras, ¿cierto? Usted se lo aprende y se la tira de memoria, que el primer término es 1, luego le va a sumar, pues luego mira, pues le va a sumar k por pues g de x a la 1, luego le va a sumar k por k menos 1 por g de x a la 2 y bla bla bla. O usted se percata o se entera, le cuentan que es que ese coeficiente binomial de n hasta k se puede definir como k factorial entre n factorial por k menos n factorial, ¿cierto? Que aquí hay medio una parte sensible porque realmente cuando estoy jugando con fraccionarios yo no puedo usar factoriales, pero funciona. Igualmente usted utilizando esta formulita va a llegar a lo mismo, ¿cierto? Entonces empecemos a expandirla. Para encontrar el coeficiente binomial en 0, usted se viene para acá. Y pues cuando n vale 0, entonces 0 factorial es 1. Y k menos 0 es k factorial, pues k menos 0 factorial es k factorial. Y se me va a cancelar con el k factorial de acá arriba. Entonces el primer término, el coeficiente va a ser 1 por pues menos 5x cuadrado a la 0, eso es 1. Entonces pues el primer término de esta vuelta ¿cuál va a ser? 1, ¿sí o qué? Más. Listo. Segundo término de la sucesión. Pues segundo término de la sucesión evaluado en n igual a 1. Entonces, el coeficiente binomial en 1, entonces me va a quedar 1 factorial. Y aquí me queda k menos 1 factorial. Entonces, ¿yo qué hago con este k de arriba? Ese k factorial usted lo puede escribir como k por k menos 1 factorial. Y como es de k menos 1 factorial, yo lo puedo cancelar con el k menos 1 factorial de acá abajo, me queda solamente k. En este caso k pues vale un tercio. Entonces vamos a evaluar en un tercio. Pues el coeficiente mal es un tercio por pues menos 5 x cuadrado, ¿cierto? Más. ¿Qué sigue? Sencillo. Evaluamos entonces en n igual a 2. Cuando es n igual a 2, aquí va a pasar lo mismo, aquí queda un k menos 2. Entonces, este k menos 1 usted lo expande como k por k menos 1 por k menos 2 factorial. Cancela y le queda 2 factorial y k sobre 2 factorial. K es un tercio, entonces le va a quedar un tercio por un tercio menos 1 por 1 sobre 2 factorial por la función elevada, estamos en 2, entonces elevada al cuadrado, menos 5x cuadrado a la 2, ¿cierto? Si quiere seguir, pues hagamos el tercer término, entonces ya siguiendo el patrón, un tercio menos 1, un tercio menos 2, acá me va a quedar 1 entre 3 factorial, y aquí me va a quedar menos 5x cuadrado, ¿cierto? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ¿sí se alcanza a ver? No creo que se alcance a ver. No, espera, yo lo he hecho un poquito, qué pena ahí. Listo. Menos 5x cuadrado a la 3, ¿cierto? Si yo continúo, acá abajo voy a continuar sumando, el último término al que yo llegue, pues simplemente se va a ver como un tercio por un tercio menos 1 por bla 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 por un tercio menos n más 1 por 1 entre n factorial por menos 5x cuadrado a la n. Este es el enésimo término. Yo creo que se ve bien. Esperemos que sí. Vamos a cambiar un poquito para la luz. Excelente. Este sería mi enésimo término. El n que yo vaya siempre se va a ver así, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue? Ya, nada. Ahí está el inciso A. Eso es todo. Esa es la serie expandida
y así se vería pues mi último término. Muy bien, ahora ¿qué sigue? Nos piden entonces evaluar el siguiente límite. Le dicen a usted, conociendo esta expansión de la serie, evalúeme a mí el límite cuando x tiende a 0 por derecha, si no estoy mal, efectivamente por derecha, ¿de qué? De x a la 6 entre x cuadrado menos 5 tercios de x a la 4 menos x cuadrado que multiplica a f de x. Entonces sabemos pues que f de x es esto, que también es la serie, entonces pues podemos meter la serie en f de x, pero no tan rápido. Cálmese, no vaya de una a meter esa serie ahí y luego a repartir ese x cuadrado porque se embala, pues es más trabajo. Más bien, yo, Juan Pablo Arcila, lo que haría sería lo siguiente. Lo primero, saque factor común x cuadrado, lo que usted tiene acá. Entonces le queda x a la 6 dividido, bueno, claramente con el límite acá que se me olvidó, el límite x tiende a 0 por derecha, ya, ahí que vea, ¿cierto? ¿De qué? Voy a sacar x cuadrado como factor común, y acá me va a quedar un 1, menos, aquí me queda 5 tercios de x cuadrado, ¿cierto? Me queda menos, y me queda menos f de x, ¿cierto? Relajado. Este x cuadrado se me va con este x a la 6 y acá me va a quedar un 4. Chao. Y ya me ahorré el estar multiplicando por x cuadrados que no necesito, la verdad, no tengo como muchas ganas de ponerme a ver con eso. Entonces me ahorro el problema. ¿Qué sigue ahora sí? Ya parches, hermano. Ya que ahora sí pueden tranquilamente coge este pedazote de serie y ahí lo mete, ahí lo embute, praque. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo lo voy a hacer de una manera bien peculiar, para no tener que escribir toda esta vuelta tan extensa. Entonces, tengo el límite cuando x tiende a 0 por derecha de... Voy a escribir ese x a la 4, lo voy a escribir de una vez acá abajo, listo. X, bueno, perdón, es x. Voy a poner 1, y acá me va a quedar x a la menos 4. Listo, me queda x a la menos 4, que es lo mismo que tener el x a la 4 ahí arriba, por 1 menos 5 tercios de x cuadrado menos, me acabo en otro paréntesis, y empiezo a meter la sumatoria. 1, ¿cierto? Más, pues que ese más por el menos de acá me va a quedar menos, y pues 5 tercios, ¿cierto? 5 tercios de x cuadrado, muy bien. Yo ya sé que aquí me va a quedar menos, entonces la voy a poner de una vez, pero hay que poner el siguiente coeficiente binomial, pues el siguiente término de la sucesión. O sea, sería 1 tercio por 1 menos 1 tercio, sobre 1 menos 1 tercio, la voy a dejar acá con más, nada más por rumor. 1 tercio por 1 menos 1 tercio, ¿cierto? Por 1 entre 2 factorial, pues un medio, porque colóquelo como factorial, por menos 5x cuadrado, ¿cierto? A la 2. Bien. Más bla, bla, bla. Sencillo. Listo. ¿Qué sigue? Parchado. Cierro y cierro. Ahora sí. Este 1, acá hay un menos. Entonces, ¿qué pasa con ese menos? Ese menos me cambia todos los signos de acá. Entonces, cuando meta ese menos en esa sumatoria, me queda el 1 que era positivo, me queda menos. Este me queda con más, este me queda con menos, y acá para adelante todos son menos. Listo, téngalo claro. O simplemente hagamos una cosa. No, sí, dejémoslo así. Chas. La otra que puedo hacer para que no se complique con esos menos de ahí, es más fácil parar la sumatoria hasta acá y colocarle menos la sumatoria. Pero eso les voy a mostrar cómo les queda. Lo que les importa hasta ahorita es que este 1 se le va con este 1 y que este por acá se le va con este de acá. Simplemente le va a quedar la siguiente expresión. Ya si me permiten voy a borrar acá arriba para poder continuar porque ya no hay espacio. Entonces continuemos acá arriba, ¿cierto? Entonces ya tranquilamente puedo coger y escribirlo como límite, ¿cierto? Cuando x tiende a 0 por derecha, de 1 sobre, y como cancelé estos términos de acá, pues queda x a la menos 4. Y acá yo tenía un 1 que multiplicaba, pues que me cambiaba menos acá,
Entonces lo voy a poner como factor común, más fácil, voy a poner acá un menos 1, ¿cierto? De factor común. ¿Por qué? Por la sumatoria. Y aquí yo cancelé el término en 0, aquí lo cancelé en 1, entonces aquí lo empiezo en 2. ¿Listo? Para que lo tenga claro. Esa es la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de el coeficiente binomial n un tercio por menos 5x al cuadrado, ¿cierto? Base al cuadrado, perdón, a la n. Bien. Sencillo, ¿cierto? Ahora, ¿qué sigue? Voy a borrar entonces este pedazo de abajo para armar un poco más de espacio. Y listo. Pero... Ah, no, listo, ya. Ahí quedó. Bonito. Ahora, ¿qué sigue? Este menos 1, pues se lo voy a poner al menos de acá. Y ya no lo tengo que copiar, ¿cierto? Chas. Y lo dejo como x a la menos 4 que me multiplica la sumatoria. Y acá. Y acá hay algo muy interesante. Y es que va a ser lo siguiente. Escribo el límite cuando x tiende a 0 por derecha de menos 1 sobre, y voy a organizar esta sumatoria, voy a repartir esta n para que me quede de la siguiente manera: x a la menos 4 que multiplica a la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito n a un tercio, el coeficiente binomial, y acá me quede un menos 5 a la n por x, y acá me traigo un x cuadrado, que pena con ustedes, x a la 2n, ¿cierto? Ya. Esto me permite a mí, este pedazo de acá, lo que me permite es introducir este x a la menos 4 dentro de esta vuelta, o sea, básicamente ponerle acá un menos 4. Y ya quito el x menos 4 de acá. Entonces lo introduje todo de lleno en la sumatoria. Y si yo vuelvo y expando la sumatoria, y lo coloco como el límite, yo me retiro acá un poco este señor, muy bien, para que se vea mejor. Si yo organizo esta sumatoria o la expando, me queda el límite cuando x tiende a 0 por derecha de lo siguiente. Acá me queda el menos 1, ¿cierto? Y empiezo evaluando en 2. En 2 ya sé entonces que el coeficiente binomial es un tercio por un tercio menos 1 por 1 entre 2 factorial por menos 5 a la 2 y 2 por 2, 4 menos 4, 0 y x a la 0 es 1. Entonces, chao. Más. Y aquí les voy a poner de una vez la serie desde n igual a 3 hasta infinito de n, el coeficiente binomial. Acá queda un menos 5 a la n, pues listo, menos 5 a la n por x a la 2n menos 4. Y les voy a decir que es lo interesante de esta vuelta. Es que si ustedes se fijan, para... Listo. En esta serie de acá, en este pedazo, hay algo bien particular. Y es que esta sumatoria tiene x en todos sus coeficientes. El único término que nos manejaba la x es el primero, porque pues la x me queda a la 0 que me va a dar 1. Entonces me queda un tercio por un tercio menos 1, hasta acá. Pero de aquí en adelante, todos los términos de esta sumatoria llevan x elevada a un exponente. Y como x tiende a 0, entonces cuando yo multiplique todo esto, que son números al fin y al cabo, por 0, a la cualquier vaina que me sigue dando 0, toda esta vuelta me va a tender a 0. Todo esto. Y al final me queda simplemente el límite cuando x tiende a 0 de menos 1 entre esto que yo tengo acá, que le queda un tercio por un tercio menos 1 es menos 2 tercios. 1 entre 2 factorial, pues eso es un medio, y 5 menos 5 al cuadrado es 25. Listo, muy bien. Este 2 se me va con el de aquí, este menos se me va con el menos de arriba, y me va a quedar simple y llanamente, acá ya való el límite, entonces no lo tengo que poner, simple y llanamente me va a quedar 9
entre 25. Y eso, señoras y señores, es el límite de la sucesión. Ve, es que es el límite que nos pidieron evaluar. Y listo. Señoras y señores, último punto del final. Nos dice, aproxime el valor de esa integral a 3 cifras decimales. ¿Uno qué hace? Sencillo. Encuentre la serie de esta función, integre esa serie y evalúe los primeros 3 términos de la serie. Pues lo suma. Entonces coge n igual a 1, n igual a 2, n igual a 0, 1 y 2, lo suma y eso más o menos le da la aproximación. Listo. Sencillo. Yo ya sé, porque en la parte de atrás del final estaba, que la serie de potencias para e a la x no es sino la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial. Listo. Lo charro es que yo acá no tengo x, sino que tengo menos x más 2. Entonces es lo único que va a cambiar. Por lo tanto, la sumatoria para esta vuelta no va a ser sino la sumatoria, o e a la menos x2 a la 2, es sino la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Y en vez de copiar la x, copio menos x2. Entonces copio menos x al cuadrado a la n, dividido n factorial. Y listo, papá. Ahí está su serie de potencias. Vamos a organizarlo un poquito. Entonces nos va a quedar sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Acá me va a quedar un menos 1 a la n. Y acá me va a quedar un x a la 2n. ¿Cierto? Todo dividido n factorial. Y listo, mi papá. ¿Qué sigue? Mi papá, intégrelo. Porque usted tiene, ya lo tiene acá. Si usted integra esta, pues le queda la integral de esta, hace la integral de esta. Entonces simplemente cojo esta y voy a hacer la integral de 0 hasta 1 medio de la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n x 2n sobre n factorial. ¿Cierto? Esta integral que me va a dar, fíjense que el menos 1 a la n y el n factorial son constantes, entonces pues simplemente no las tomo en cuenta cuando voy a integrar, sino que solamente integro el 2 a la n, el exponente correspondiente, pues sí, lo que es correspondiente a la x. Entonces me queda la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, el menos 1 a la n queda idéntico, ese no se mueve, sobre n factorial también queda idéntico, no lo toco, por, y el x a la 2n, cuando lo integro me va a quedar x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Esto, pues eso sí es regla de integración de toda la vida, eso es lo que uno integra, siempre ha integrado, eso es regla de la potencia, evaluado de 0 a 1 medio. De entrada les digo que en 0 no se preocupe porque en 0 le va a 0, entonces pues ni lo evalúe, eso en 0 usted sabe que le va a 0, entonces solamente le importa evaluarlo en 1 medio. ¿Cierto? Esto no es sino la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n entre n factorial por 1 medio a la 2n más 1 entre 2n más 1. Y listo. Ahí ya tiene la integral hecha. Pues esa es la integral de su serie. ¿Qué quiere hacer uno? Evaluar. Usted evalúa la serie. Evalúele los primeros 3 términos. Evalúan n igual a 1 más n igual a 2 más n igual a 3. Y con eso ya llega una aproximación bastante buena. Entonces lo que vamos a hacer. Esa serie, si la expandimos, vamos a expandir los primeros 3 términos, nos va a dar en 0 me queda entonces menos 1 a la 0, que eso es 1. 0 factorial, que es 1. 1 medio a la 2 por 0, que es 0 más 1, 1. Entonces me queda 1 medio, ¿cierto? Dividido 1, pues entonces me queda 1 medio. Siguiente término, entonces el primer término va a ser 1 medio. Siguiente término, evalúo en 1. En 1 me va a quedar entonces menos 1 medio a la 3 sobre 3. Después, más
1/2 a la 5/2 por 5. Entonces el 2 es n factorial, el 5 es pues 2 por 2, 4 más 1, 5, lo mismo el exponente, y pues menos 1 a la 2, pues es un número par, eso es 1, entonces me queda positivo. Con estos tres usted ya puede evaluar esa convergencia, pues ya puede tirarle un tanteado. ¿Qué es el tanteado? ¿Cuánto le da? Eso, si usted lo mete en la calculadora, le va a dar 0,461. Señoras y señores, tranquilo, eso era todo. 0,461 es su aproximación. Con eso ya queda culminado completamente el examen de cálculo integral, el final, con el que ya se culmina la materia. Y pues nada, espero muchos de ustedes lleguen una grata sorpresa al encontrar que tuvieron sus respuestas correctas. Y en caso de no ser así, pues muchos ánimos y estudien bastante, aprendan de mucho, entiendan si tuvieron algún tipo de error, dónde estaba y dónde salió. Y cualquier pregunta, estoy completamente abierto. Si tienen algún tipo de dudas al respecto, o si ven que yo cometí algún error y de pronto no estoy en lo correcto, pues también péguenme una cachetada, ¿cierto? Zántenme su conocimiento, porque yo tampoco soy perfecto, me puedo equivocar. Entonces sí, muy importante. Espero que estén muy bien, que hayan disfrutado pues de esta pequeña solución de los problemas y no siendo más, tengan una bonita noche. Chao.